Parece que se viene un próximo Snapdragon 8 Elite, la versión 2 de este modelo que captó la atención de todos, y el futuro chipset de Qualcomm promete dar mucho más de qué hablar. Si bien aún no ha sido lanzado oficialmente, ya se están filtrando detalles interesantes que nos permiten hacernos una idea de lo que nos podemos esperar. Y déjenme decirles que, si los rumores son ciertos, podríamos estar en un salto significativo en rendimiento en comparación con su predecesor. Según un tipster en X, anteriormente Twitter, el Snapdragon 8 Elite 2 ofrecería un aumento del 20% de rendimiento, tanto de un solo núcleo como en múltiples núcleos, teniendo en cuenta que el Snapdragon 8 Elite original ya entregó un aumento del 30% en rendimiento de CPU respecto al Snapdragon 8 generación 3. Esta nueva mejora es realmente impresionante. El usuario menciona que la puntuación de un solo núcleo en Geekbench rondaría los 4000 puntos, en contraste con los aproximadamente 3200 puntos que obtiene el actual Snapdragon 8 Elite. Esto es un salto considerable y podría traducirse en una experiencia de usuario mucho más fluida y rápida, especialmente en tareas que requieren mucho procesamiento. Sin embargo, no todo es color de rosa. Se había especulado que Qualcomm utilizaría un proceso de fabricación de 2 nanómetros SF2 de Samsung Foundry, además del proceso N3P de TSMC para este chipset. Pero según el mismo tipster, estos planes han sido cancelados y ahora se espera que Snapdragon 8 Elite 2 se produzca exclusivamente utilizando la tecnología de fabricación de TSMC. Aunque TSMC es conocida por su excelencia en fabricación, hubiera sido interesante ver cómo la competencia entre fabricantes podría haber influido en el rendimiento y eficiencia del chipset. También es importante mencionar que el rendimiento mejorado no es exclusivo de Qualcomm. Esta persona sugiere que el MediaTek Dimensity 9500 ofrecerá también puntuaciones similares en las plataformas de benchmarking. Esto indica que la competencia en el mercado de los chipsets móviles se está intensificando, lo cual, en mi opinión, es excelente para nosotros como consumidores, ya que las empresas se ven obligadas a innovar y ofrecer mejores productos y probablemente disminuir los precios de otras versiones anteriores. Recordemos que el recién lanzado Snapdragon 8 Elite ya es una bestia en términos de especificaciones. Fabricado en un proceso de 3 nanómetros, cuenta con un CPU Qualcomm Orion de segunda generación con 8 núcleos y una velocidad máxima de reloj de 4.32 GHz. Además, incorpora una GPU Adreno mejorada y un NPU Hexagon optimizado como parte del motor de inteligencia artificial de Qualcomm. Esto le permite lograr un 40% de mejor rendimiento en juegos y una capacidad de Ray Tracing mejorada en un 35% comparada con el Snapdragon 8 generación 3. Con estas cifras en mente, imaginar un chipset que supere estos números en un 20% adicional es simplemente asombroso. Pienso en cómo esto podría afectar no solo en rendimiento para juegos y aplicaciones pesadas, sino también en tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático que son cada vez más comunes en nuestros dispositivos. Sin embargo, siempre es bueno tomar esta información con cautela. Hasta que Qualcomm no haga un anuncio oficial, no podemos asegurar que todas estas especificaciones y mejoras se materialicen tal cual. Además, me preocupa un poco el posible impacto en el consumo de energía y la gestión del calor, ya que últimamente hay muchos usuarios que están reclamando por el sobrecalentamiento debido a la gran potencia que tienen estos nuevos chipsets. Incrementar el rendimiento de manera tan significativa puede llevar a desafíos en estos ámbitos, y espero que Qualcomm tenga soluciones efectivas para ello. Otro punto a considerar es la disponibilidad y cómo estos avances afectarán el precio de los dispositivos que incorporen el Snapdragon 8 Elite 2. Es posible que veamos estos chipsets solamente en smartphones de gama alta, y espero que los fabricantes encuentren un equilibrio entre ofrecer estas mejoras y mantener precios competitivos. Pero lo que más importa es, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Crees que van a solucionar el tema del sobrecalentamiento al mismo tiempo que aumentan la potencia? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No dudes en suscribirte para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades en el mundo de la tecnología. Te espero en el siguiente video.